Antes de comenzar, dime desde qué lugar del mundo estás escuchando esta historia, porque lo que estás a punto de oír no es solo un relato medieval, es una herida abierta en el alma del tiempo, una marcha silenciosa entre dolor y destino, donde un duque marcado por la guerra encuentra a una viuda quebrada por injusticias que jamás deberían existir. El viento de aquella mañana parecía cargar lamentos de eras antiguas, atravesando las colinas grisáceas con un susurro áspero que hacía estremecer hasta a los árboles. Wallace, duque de Northbourne, cabalgaba solo, alejado de su comitiva, como siempre hacía cuando la memoria de los campos de batalla apretaba su pecho más que la armadura de hierro. Buscaba silencio, pero ese día el silencio parecía empujarlo hacia algo que aún no comprendía. El suelo húmedo guardaba marcas de pasos torpes, demasiado pequeños para ser de soldados, pero lo bastante apresurados como para delatar miedo. Wallace frunció el ceño. Su caballo relinchó en bajo, inquieto, como si percibiera lo que aún permanecía oculto. Más adelante, una figura femenina caminaba con el cuerpo doblado por el cansancio. El manto beige, rasgado en los hombros, parecía haber sido arrastrado durante kilómetros. Wallace intentó observarla mejor y, por un instante, sintió algo que no experimentaba desde la juventud. Una inquietud en el fondo del pecho, como si aquella mujer fuera un punto de luz a punto de desaparecer en el vasto gris del mundo. Ella se giró bruscamente, como quien teme lo que puede surgir a sus espaldas. Su mirada, incluso a la distancia, cargaba el peso de quien ya vio demasiada violencia para una sola vida. Wallace no era un hombre guiado por la curiosidad, era guiado por la responsabilidad. Y todo en su alma gritaba que aquella mujer necesitaba protección, aunque ella misma pareciera luchar contra cualquier forma de aproximación. Desmontó del caballo y examinó el entorno. Algo llamaba la atención. Clavada en el tronco de un árbol, una flecha antigua que aún vibraba levemente como si hubiera sido lanzada minutos antes. El duque apretó la madera con fuerza. No era flecha de campesinos, era flecha de hombres entrenados, hombres que cazan. El corazón de Wallace se aceleró, no por miedo, sino por indignación. El mundo ya le había arrebatado demasiado. Soldados, aldeanos, incluso hermanos de honor. Pero nada encendía su ira como ver a un inocente convertido en presa. La mujer retomó la marcha, arrastrando el pie izquierdo, y Wallace notó un detalle que le heló la respiración. Ella sostenía algo contra el pecho. Por un instante, imaginó que fuera un objeto valioso, quizá algo robado de un noble. Pero cuando el viento sopló y el tejido se movió, la verdad apareció. Era un bebé. Un niño envuelto en telas tan gastadas que apenas lo protegían del frío. Aquello atravesó a Wallace como una lanza invisible. Era una madre. Y una madre huyendo con un bebé en los brazos nunca es señal de algo bueno. Flora, él aún no conocía su nombre, pero ese sería el nombre grabado en la historia, tropezó al pisar una piedra suelta. El duque dio un paso hacia adelante de forma instintiva, pero se contuvo. No quería asustarla. No todavía. Las mujeres que huyen siempre temen a los hombres. Y el hecho de que ella mirara hacia los lados constantemente revelaba que su miedo no era imaginario, era real, quizá armado, quizá brutal, quizá mucho más cruel de lo que Wallace podía suponer en ese momento. El sendero terminó finalmente frente a una cabaña abandonada, hecha de madera podrida, con el techo hundido y puertas que chirriaban como si lloraran desde hacía años. La mujer entró apresurada y cerró la puerta con una fuerza desesperada, aunque las bisagras parecían a punto de ceder. Wallace se acercó en silencio, guiado por algo que no sabía nombrar. A través de una rendija en la madera rota, vio cuando dos niños corrieron hacia ella, demasiado delgados, demasiado frágiles, demasiado marcados. La escena le contrajo el estómago. No eran solo fugitivos, eran sobrevivientes.
Uno de los niños levantó la camisa y Wallace vio manchas moradas extendidas por las costillas. Marcas de patadas, golpes, quizás latigazos. El duque apretó los dientes. Su pecho se llenó de un calor peligroso, una mezcla de furia y compasión que rara vez sentía. Conocía la guerra, pero despreciaba a cualquier hombre que levantara la mano contra mujeres y niños. Eso, para él, era la verdadera definición de cobardía. La mujer, Flora, intentaba partir pequeños trozos de pan mohoso y repartirlos entre los hijos. Era tan poco que no saciaría ni el hambre de un pájaro. Aún así, ella le sonreía, una sonrisa triste, fracturada, pero llena de ternura. Wallace la vio acariciar el rostro del niño mayor, murmurando algo que solo quienes han perdido la paz entienden. Prometo que van a sobrevivir, lo prometo. Y fue en ese instante que algo en él se quebró. No era solo empatía, no era solo deber, era una necesidad profunda, casi visceral, de sacarlos de allí, de protegerlos con su propia vida si fuera necesario. Pero antes de que pudiera actuar, oyó un ruido entre los árboles. No era el viento, eran pasos pesados, muchos de ellos. Wallace se agachó instintivamente desenvainando la espada con lentitud. Cuando los pasos se acercaron, vio las siluetas. Hombres armados, portando el blasón de una familia noble, aunque él no reconocía cuál. Registraban el terreno, siguiendo huellas, murmurando entre sí palabras que cortaban el aire como cuchillas. No puede haber ido lejos. Si el amo descubre que fallamos de nuevo, los castigados seremos nosotros. Busquen a la mujer y a los pequeños. Valen más vivos que muertos. El pecho de Wallace se congeló. Estaban cazando a Flora, cazando a los niños. Tenía que intervenir, pero debía hacerlo sin delatarlos. La respiración de la mujer dentro de la cabaña se volvió agitada, como si ella también hubiera escuchado lo mismo. Abrazó al bebé con fuerza y empujó a los otros dos hacia atrás, temblando como la llama de una vela a punto de apagarse. Era el momento de que Wallace decidiera si sería solo un observador o el escudo que el destino había puesto en su camino. Y en ese instante, al avanzar un paso silencioso hacia la cabaña, supo que su vida nunca volvería a ser la misma. Si estás disfrutando de esta historia, aprovecha y suscríbete al canal y mantente al tanto de todos los relatos medievales que serán publicados por aquí. El silencio dentro de la cabaña parecía respirar junto con Flora, pesado y tembloroso, como si cada tabla de aquel refugio olvidado reconociera el dolor que ella traía consigo. Los niños se acurrucaron a su lado, buscando abrigo en el cuerpo ya debilitado de la madre, mientras la luz frágil que entraba por las grietas de la madera dibujaba sombras que se movían como presagios. Afuera, los pasos de los hombres armados marcaban la llegada del destino. Flora apretó al bebé contra el pecho y fixó los ojos en las ranuras, donde siluetas de lanzas cruzaban como garras. Su corazón latía tan fuerte que parecía llenar toda la cabaña. Wallace, escondido entre los árboles, observaba en un silencio controlado. Algo dentro de él palpitaba con una intensidad feroz, una mezcla de indignación y necesidad de proteger a aquella mujer y a sus hijos. Pero debía actuar con cuidado. Si revelaba su presencia en el momento equivocado, pondría a todos en peligro. Avanzó con un movimiento casi imperceptible, acercándose a la cabaña a través de las sombras, como un lobo silencioso, guiado por un instinto que no podía negar. Por primera vez en años, no era el duque quien tomaba decisiones, era el hombre. Los soldados se detuvieron a pocos metros. Uno de ellos pateó el tronco de un árbol, frustrado. Ella estuvo aquí. Otro se inclinó, recogiendo un hilo del tejido rasgado de Flora. El amo la quiere viva. A los niños no dijo que debían seguir enteros. Los hombres rieron en bajo, cruelmente. Wallace cerró los ojos por un instante. Aquella frase le atravesó el pecho como un golpe. Sabía cuán monstruosa podía ser la nobleza,
pero escuchar semejante brutalidad hizo hervir su sangre. Flora, dentro de la cabaña, escuchó lo mismo. Sus rodillas vacilaron, pero se mantuvo firme. El miedo era inmenso, pero el amor por sus hijos era mayor. Cuando los soldados se alejaron unos pasos, Wallace vio su oportunidad. Golpeó suavemente la puerta de la cabaña, avisando con una voz baja, casi un suspiro: «No temas, soy un aliado». Dentro, Flora tomó aire con fuerza. La madera de la puerta crujió cuando ella la sostuvo, como si su propio cuerpo dudara entre abrir o rechazar. La desconfianza era natural. Los hombres habían sido su ruina. Respiró hondo, intentando decidir entre seguir escondida o arriesgarse a confiar en aquel desconocido. Wallace mantuvo las manos levantadas, sin espada, sin amenaza. «Ellos volverán», dijo con un tono firme pero compasivo. «Tú y tus hijos necesitan ayuda». Flora no respondió de inmediato. El bebé empezó a llorar y ella retrocedió unos pasos, acunándolo con manos temblorosas. El niño mayor, con ojos demasiado grandes para su edad, murmuró: «Mamá, ¿él es como el otro?». La voz fina lo cortó a Wallace como una hoja afilada. Flora cerró los ojos, como si el recuerdo del pasado fuera una tortura viva. Abrió la puerta apenas lo suficiente para ver al desconocido, Wallace. El hombre ante ella tenía un semblante endurecido por las batallas, pero los ojos llevaban una bondad a la que ella no estaba acostumbrada. Era bondad, sí, pero también algo intenso, inquieto, una llama contenida que parecía encenderse al verla tan herida. La respiración de Flora vaciló. No quería confiar en nadie, pero la mirada de aquel hombre parecía decirle que, al menos en ese instante, no estaba sola en el mundo. «Por favor», dijo Wallace en voz baja, casi suplicando, algo que jamás haría en público. «Déjame ayudarte». Flora vaciló. Sus labios temblaron antes de poder responder: «No confío en los nobles». Wallace bajó el rostro por un segundo. «Yo tampoco confío en ellos», murmuró con amargura, revelando más de lo que pretendía. La puerta se abrió unos centímetros más. Flora parpadeó para contener una lágrima terca y preguntó: «¿Por qué estás aquí?». Wallace observó a los niños, al bebé, la desesperación en los ojos de ella. «Porque alguien debe estarlo». No había arrogancia en la respuesta, solo verdad. Y esa verdad la conmovió de una forma que no entendía, pero sentía profundamente. De repente, la madera de la cabaña estremeció. Pasos rápidos se acercaban otra vez. Flora perdió el aliento. Wallace levantó el brazo, pidiendo silencio, y entró en la cabaña con un solo movimiento controlado. Cerró la puerta detrás de sí y llevó un dedo a los labios, acercándose lo justo para sentir el calor de su respiración. Flora se quedó rígida. Nunca un hombre se había acercado tanto sin intención de hacerle daño, pero Wallace no la tocó, no avanzó, solo permaneció allí, a pocos centímetros, protegiéndola con el cuerpo sin violencia, sin imposición. Había deseo contenido en los ojos de él, sí, pero un deseo que sabía esperar, un deseo calmo, profundo, respetuoso, y por eso mismo peligroso. Los niños se aferraron a la falda de Flora cuando los soldados pasaron nuevamente frente a la cabaña. «¡Revisen adentro!», gritó alguien. Wallace contuvo la respiración. Flora sintió su cuerpo temblar. Él se inclinó hacia ella y murmuró en voz baja: «Estoy aquí. No permitiré que los toquen». La firmeza de aquella promesa atravesó a Flora como un rayo de calor en un invierno imposible. Por primera vez en mucho tiempo, creyó. Los soldados se detuvieron frente a la puerta. Uno colocó la mano en la manija. Flora apretó al bebé hasta sentir dolor en los brazos. Wallace llevó la mano a la espada, listo para luchar si era necesario. El grito de un cuervo en lo alto de un árbol hizo dudar a los soldados. Otro gritó al fondo: «¡Encontramos rastros del otro lado!». Y como si el destino hubiera soplado a favor, se marcharon. Dentro de la cabaña, el silencio volvió a respirar con peso.
Flora dejó escapar un sollozo y Wallace dio un paso atrás, respetando su espacio. «Regresarán», dijo con voz grave, «y en mayor número». Flora bajó la mirada. «Entonces ya no hay esperanza». Wallace levantó su rostro solo con la mirada, sin tocar. «Mientras yo esté aquí, la hay». Ella sintió que algo se quebraba por dentro. No miedo, no dolor, sino una pequeña grieta por donde la esperanza comenzó a entrar. Y así, en aquel refugio olvidado por el mundo, dos vidas quebradas se encontraron no por casualidad, sino por destino. La respiración de Flora aún estaba acelerada cuando los pasos de los soldados finalmente desaparecieron en la distancia. Su eco parecía persistir en el aire, como si la amenaza continuara suspendida incluso después de que el peligro inmediato hubiera pasado. Dentro de la cabaña, el olor a madera húmeda y tierra fría envolvía a Wallace y a Flora, creando una especie de capullo involuntario donde las emociones ya no podían esconderse. Los niños permanecían aferrados a las faldas de su madre, con los ojos muy abiertos, intentando comprender quién era aquel hombre que había surgido como un escudo silencioso entre ellos y los horrores del mundo. Wallace observó cada detalle de la cabaña, no solo para garantizar seguridad, sino porque quería entender cómo alguien como Flora, tan joven y tan marcada, había sido condenada a ese tipo de vida. Se acercó a la chimenea rota, arrodillándose para reavivar el fuego. Sus manos, acostumbradas al hierro y a la batalla, se movían con una gentileza sorprendente. Flora lo observaba en silencio, intentando descifrar a aquel hombre que parecía cargar tormentas sobre los hombros, pero que en ese momento se movía como un guardián silencioso. Cuando el fuego finalmente cobró vida, una luz cálida llenó la cabaña, revelando más de lo que ella habría querido que él viera. Las marcas, las sombras oscuras sobre la piel, las heridas antiguas que nunca tuvieron tiempo de cicatrizar por completo. Wallace apartó la mirada, no por repulsa, sino por respeto. Flora lo notó, y aquello la desarmó más que cualquier gesto grandioso podría haberlo hecho. «Usted no necesita quedarse», murmuró ella, su voz quebrada entre fuerza y fragilidad. Él levantó el rostro, sus ojos encontrando los de ella. «Si me fuera», dijo Wallace despacio, «¿quién los protegería cuando ellos regresen?» Flora apretó al bebé contra el pecho, sintiendo el peso da verdad de caer sobre ella. Wallace tenía razón, y era justamente eso lo que más la aterrorizaba, depender otra vez de alguien. El niño mayor dio 2 pasos vacilantes hacia el duque. Sus ojos brillaban como los de quien conoció el miedo demasiado temprano. «¿Usted va a lastimar a mi mamá?», preguntó, con la inocencia cruda de quien ya ha visto lo que jamás debería ver. La pregunta golpeó a Wallace de inmediato, como una acusación injusta del mundo. Se arrodilló hasta quedar a la altura del niño, su expresión suave y firme al mismo tiempo. «Jamás», respondió. «Estoy aquí para protegerla y para protegerlos a ustedes». El niño estudió su rostro durante largos segundos, como si buscara alguna mentira escondida entre las grietas del alma del duque. Pero no encontró nada más que verdad. Flora, porém, aún no conseguía creer tan rápido. La vida le había enseñado que las promesas eran armas disfrazadas. Aún así, algo dentro de ella, algo profundo e involuntario, comenzaba a temblar ante la sinceridad de aquel hombre. «¿Por qué haría eso?», preguntó, intentando mantener una distancia que ya no existía. Wallace sostuvo su mirada con una fuerza silenciosa. «Porque hay personas que no merecen seguir huyendo». Y en ese instante, Flora sintió que una fracción del peso sobre sus hombros disminuía por primera vez en meses. Un ruido afuera hizo que todos se sobresaltaran. Wallace se puso de pie como una flecha. Flora retrocedió instintivamente, protegiendo a sus hijos, pero cuando se dieron cuenta de que era solo el viento golpeando una rama suelta, el alivio fue tan intenso que Flora perdió el equilibrio. Wallace la sostuvo antes de que cayera.
Sus manos rodearon los brazos de ella con firmeza, pero sin fuerza excesiva. Fue un toque cálido, humano, inesperado. Flora abrió los ojos con sorpresa, no por dolor, sino porque hacía mucho tiempo que nadie la tocaba sin intención de herirla. Wallace sintió su respiración contra el pecho y por un instante ambos quedaron inmóviles, como si el tiempo se hubiera congelado alrededor de ellos. Él se apartó lentamente, respetando el límite que ella aún intentaba preservar. Pero los ojos de ambos revelaban lo que ninguno se atrevería a decir. Había un vínculo creciendo allí, silencioso y peligroso, como brasas bajo cenizas. No era solo compasión, no era solo deber, era algo para lo que ninguno de los dos estaba preparado. Flora se sentó con cuidado, acomodando al bebé en el regazo. El cansancio la atravesaba como si sus huesos fueran de vidrio. Wallace se acercó despacio, entregándole un pedazo de tela limpia. «¿Tienes fiebre?», dijo, observando el temblor sutil en sus manos. Flora intentó fingir fuerza, pero su respiración falló. «Solo necesito descansar un poco». Wallace inclinó la cabeza analizándola con atención. «Y yo voy a asegurarme de que puedas hacerlo». Los niños se acercaron aún más al duque, como si instintivamente lo reconocieran como alguien seguro. Una confianza que Flora no entendía, pero que no se atrevía a impedir. El bebé dejó escapar un llanto débil, y Wallace extendió la mano, no para tomarlo, sino para ofrecerle un dedo, como si pidiera permiso para existir cerca de ellos. El bebé sujetó el dedo del duque, y algo cambió en la expresión de Wallace. Una ternura discreta, casi oculta, inundó su mirada. Flora lo notó, y aquello la golpeó de una forma que ella temía sentir. Esperanza. El fuego iluminaba el rostro de Wallace, revelando cicatrices de batallas antiguas. Él no era un hombre intacto. Era alguien que conocía cicatrices, externas e internas. Quizás por eso entendía también lo que Flora cargaba en el cuerpo y en el alma. «Ellos volverán», dijo, rompiendo el silencio. «Y cuando vuelvan, vendrán más preparados». Flora tragó en seco. «Entonces no hay camino seguro». Wallace se sentó frente a ella, lo suficientemente cerca para estar presente, pero sin invadir su espacio. «Sí lo hay», respondió con voz grave. «Pero para eso necesitas confiar en mí». La palabra confiar pareció pesar en el aire. Flora bajó la mirada respirando hondo. «No sé si puedo». Wallace se inclinó un poco, aunque no la tocó. Su voz llegó baja, profunda, casi un juramento. «No te pido que confíes en todos, solo te pido que confíes en mí, hoy». Las palabras entraron en ella como calor en una noche helada. Y por primera vez, Flora sintió que tal vez podía permitir que alguien se acercara sin perderse a sí misma. Tal vez. Pero antes de que pudiera responder, un estampido afuera hizo que todos giraran la cabeza. Wallace se levantó de inmediato, espada en mano. Flora abrazó a los niños, el corazón desbocado. El duque respiró hondo, analizando el sonido. «Han vuelto». Y así, en ese instante cargado de tensión, el destino avanzó un paso más hacia ellos. El estruendo que resonó afuera arrancó a Wallace de cualquier fragmento de calma que intentaba mantener. Se movió hacia la puerta con el cuerpo entero en alerta, como si cada músculo recordara los años de guerra. Flora abrazó instintivamente a los niños, protegiéndolos con un gesto casi salvaje, el gesto de una madre que ya perdió demasiado como para permitir que el destino le arrebate o que le queda. El viento cortó la rendija de la puerta como una advertencia. Wallace levantó la mano, pidiendo silencio absoluto. La cabaña, que antes parecía pequeña, se volvió un refugio frágil, a punto de desmoronarse ante cualquier amenaza. Durante unos segundos interminables, no hubo nada más que la respiración acelerada de Flora y el sonido apagado del bebé en sus brazos. Wallace reconocía aquel silencio. Era el mismo que precedía emboscadas, ataques repentinos, tragedias irreversibles.
avanzó 2 pasos hacia afuera, solo lo suficiente para observar el terreno alrededor. La nieve fina comenzaba a caer, cubriendo huellas recientes. Eso podía ser una ventaja o una maldición. Flora observaba cada uno de sus movimientos, tensa, como si deseara confiar, pero temiera que la confianza fuese apenas otro precipicio. Cuando Wallace regresó, su expresión era grave. No están cerca, pero tampoco lejos. Flora bajó la mirada, sintiendo el peso de vivir siempre al borde del peligro. Ellos nunca van a parar, murmuró. Wallace caminó hasta ella, arrodillándose para quedar a su altura. La proximidad reveló la vulnerabilidad en los ojos de Flora, una vulnerabilidad que él no se atrevería a explorar. Mientras yo esté contigo, no tocarán a ninguno de ustedes. Flora quiso creer, pero sus recuerdos ardían como brasas viejas. Los niños se acercaron poco a poco, atraídos por la seguridad que Wallace transmitía. Pero fue el niño quien rompió el silencio con una pregunta que nadie esperaba. «Señor, el hombre que lastimó a mi mamá, ¿él puede lastimarlo a usted también?» Wallace sintió el estómago contraerse. La sinceridad brutal de esa pregunta demostraba que el niño ya había visto demasiado para su edad. Flora cerró los ojos un instante, tomada por vergüenza y dolor. Wallace puso una mano sobre la rodilla del pequeño, con la suavidad de quien sabe que el coraje también nace del miedo. «No», respondió, y aunque pudiera, no permitiría que se acercara a ella otra vez. Flora levantó el rostro, sorprendida por el tono de él. No era arrogancia, era una promesa, profunda, silenciosa, inamovible. Pero esa promesa despertó algo que él atentaba a esconder, y como si hubiera sentido que ya no podía cargar sola, se giró hacia la pared de la cabaña, presionando el rostro contra el brazo para contener el temblor. Wallace dio unos pasos hacia ella, pero se detuvo al ver que Flora luchaba por mantenerse de pie emocionalmente. «Flora», la llamó en voz baja, sin tocarla, sin forzarla, solo invitándola a respirar. Ella inhaló con dificultad, pero la verdad que tanto tentara controlar escapó en una frase corta. «Ellos mataron a mi marido». El aire de la cabaña pareció secarse. Los niños bajaron la cabeza, ya familiarizados con aquella verdad que nunca debería formar parte de la infancia de nadie. Wallace sintió un peso caer sobre sus hombros. Ya lo sospechaba, pero escucharlo de su boca fue como oír el destino reescribiéndose. «¿Cómo sucedió?», preguntó, cuidando que su voz no revelara la furia que crecía dentro de él. Flora se volvió lentamente. Sus ojos húmedos reflejaban años de sufrimiento comprimidos en pocas palabras. «Él era un hombre bueno. No merecía». Su voz se quebró, y Wallace dio un paso más, aunque aún sin tocarla. Ella continuó. «El noble que lo mató dijo que yo le pertenecía, como si yo fuera algo que pudiera tomar». Wallace cerró los puños, la mandíbula tensa. No necesitaba escuchar más para saber que el hombre que perseguía a Flora era poderoso, sin escrúpulos y acostumbrado a destruir vidas sin consecuencias. Pero entonces ella dijo algo que hizo que el corazón de Wallace se desplomara. Él dijo que volvería por lo que cree que es suyo. Dijo que también llevaría a mis hijos por venganza. El terror en los rostros de los niños confirmó cada palabra. Wallace respiró hondo, intentando controlar el impulso de salir de inmediato a cazar a ese hombre. «Flora, ¿quién hizo esto?». Ella vaciló, no por duda, sino por miedo. Miedo de que Wallace no creyera. Miedo de que al revelar el nombre sellara la sentencia de muerte de todos allí. Cuando finalmente habló, el nombre escapó como veneno, y Wallace palideció. El noble en cuestión era alguien que él conocía, alguien ligado a su propio ducado, alguien que jamás debería tener poder sobre ninguna vida. Flora percibió el cambio en el semblante de él. «Tú lo conoces». No era una pregunta, era una certeza. Wallace desvió la mirada hacia el fuego, buscando un punto fijo para no revelar la tormenta que se formaba dentro de él. Lamentablemente sí. El silencio que siguió era demasiado pesado para caber en un espacio tan pequeño.
Flora retrocedió un poco, asustada por la expresión que vio en él. Si estás ligado a él, entonces mis hijos y yo estamos perdidos. Wallace levantó la cabeza de inmediato. No, jamás. Se acercó a ella, y esta vez la distancia era tan pequeña que Flora sintió el calor de su cuerpo romper el frío alrededor. Yo no soy como él, y no es porque lo conozca que permitiré que repita contigo la crueldad que siembra en el reino. Los ojos de Flora temblaron. Había tanta verdad allí, tanta convicción, que le resultó imposible ignorarlo. ¿Por qué haces esto?, susurró. Wallace respondió sin pensar, como si la respuesta ya estuviera escrita en él antes incluso de conocerla. Porque nadie debería luchar solo contra semejante injusticia. Porque tú ya soportaste dolor suficiente. Porque tus hijos merecen crecer sin miedo. Y porque... Se detuvo. Lo que venía después era demasiado peligroso para decirse en ese momento. Flora notó la pausa, y por un instante sus ojos se encontraron, suspendiendo el tiempo. El bebé lloró, rompiendo el momento. Wallace respiró hondo y retrocedió solo lo necesario para permitir que Flora recuperara el control. Él sabía que la conexión entre ellos estaba creciendo, silenciosa e inevitable, pero necesitaba mantener el foco. Ellos van a volver, dijo, retomando el tono práctico. Y cuando lo hagan, quiero que sepas que no estarás sola. Flora miró a los niños, que parecían un poco menos asustados que antes. Había algo nuevo en ellos, esperanza, una chispa minúscula, pero viva. Wallace la vio, y fue por esa chispa que tomó la decisión que cambiaría todo. Mañana al amanecer nos iremos, declaró. Los llevaré a un lugar seguro, y enfrentaré a quien tenga que enfrentar. El viento sopló por la rendija, apagando parte del fuego por un instante, como si el mundo reaccionara a aquella promesa. Pero Wallace no retrocedió, y Flora, por primera vez desde la muerte de su marido, sintió que quizá, solo quizá, ya no estaba condenada a huir. La madrugada avanzó despacio, como si el tiempo temiera tocar la cabaña donde Flora y sus hijos finalmente dormían, demasiado exhaustos para continuar luchando contra sus propios cuerpos. El fuego crepitaba en brasas bajas, lanzando sombras danzantes que iban y venían por las paredes frágiles. Wallace permanecía despierto, de pie, con la espada siempre al alcance. Observaba el interior de la cabaña como si fuera un campo de batalla. Cada ruido, cada crujido, cada soplo de viento era analizado con precisión. Pero, a diferencia de las guerras que había enfrentado, esta vez su mente no estaba ocupada solo con estrategia. Estaba tomada por la imagen de Flora dormida, protegiendo al bebé con los brazos entrelazados, como si el mundo pudiera derrumbarse a su alrededor y ella aún así resistiría por ellos. Por un instante, el coraje de ella lo atravesó con fuerza. Había librado tantas batallas, había visto tantas vidas perderse, pero había algo en Flora que despertaba en él una reverencia inesperada. No era solo compasión, era admiración, y con esa admiración surgía un sentimiento más complejo, más silencioso, el deseo de que ella jamás hubiera sido herida como lo fue. Un deseo profundo, contenido, reprimido, de poder ofrecerle un descanso que ella nunca conoció. Wallace apartó ese pensamiento respirando hondo. No había espacio para emociones en ese momento. Debía mantener la mente afilada, debía mantenerlos vivos. Cuando se acercó a la puerta para escuchar el viento, oyó detrás de sí un leve gemido. Flora. Se giró de inmediato. Ella se removía en el suelo, el rostro contraído, los labios murmurando palabras desconexas. La fiebre, que antes parecía solo cansancio extremo, ahora se apoderaba de su cuerpo frágil, como un fuego silencioso. Wallace se arrodilló a su lado y extendió la mano, aunque no la tocó de inmediato. Temía invadir un espacio que aún no le pertenecía. En lugar de ello, habló con voz baja. «Flora, ¿me escuchas?» Ella no respondió. Su respiración se volvió irregular y gotas de sudor resbalaban por su frente. La fiebre subía demasiado rápido.
El bebé gimió, inquieto. Los niños despertaron asustados. Wallace finalmente apoyó la palma en la frente de ella. El calor lo hizo fruncir el ceño. «Necesita agua, ahora». Tomó una pequeña calabaza y la acercó a sus labios, pero Flora giró el rostro, atrapada entre sueño y delirio. No, por favor, no me lleves de vuelta». La voz se quebró y Wallace sintió el corazón apretarse. Se inclinó más, no para sujetarla con fuerza, sino para que ella pudiera oír el tono firme y calmado de su voz. «Estás a salvo, Flora. Yo estoy aquí». Pero sus palabras no alcanzaron la mente de ella. La fiebre había abierto puertas en el subconsciente que ella intentaba mantener cerradas. Él dijo que yo sería suya. Dijo que mis hijos pagarían por lo que hice. Lágrimas resbalaron por las comisuras de sus ojos mientras murmuraba, perdida entre recuerdo y miedo. Los niños se acurrucaron más cerca. Wallace cerró los ojos. No para evitar ver su sufrimiento, sino para contener la furia que amenazaba con romper todos sus límites. «Flora, ¿quién te hizo eso?», preguntó él casi en un susurro. Ella respiró hondo, como si luchara contra su propia garganta para expulsar la verdad. Y entonces, en medio del delirio, dijo el nombre prohibido, el nombre que Wallace ya temía escuchar, el nombre del hombre que sembraba terror donde pasaba, protegido por la nobleza, el nombre de quien creía poder poseer vidas ajenas como si fueran monedas, el nombre de su primo. Wallace sintió como si el suelo desapareciera bajo sus pies. Aquello no era solo brutalidad o injusticia, era una traición a su propio ducado, a su propia sangre. Su corazón se aceleró. Su primo siempre había sido conocido por las sombras que dejaba a su paso, pero Wallace jamás imaginó que su crueldad hubiera llegado tan lejos. Flora continuó murmurando, inconsciente del peso de sus palabras. «Él mató a mi marido. Dijo que yo sería la siguiente, que no tenía elección». La voz se quebró como vidrio. Los niños observaron todo en silencio, con ojos grandes y asustados. Wallace, en cambio, sintió nacer dentro de él una determinación nueva, más fuerte que el deber, más profunda que la ira. No permitiría que aquel hombre, su propio sangre, siguiera destruyendo vidas. No permitiría que Flora fuera arrastrada de regreso al infierno del que había escapado. Humedeció un paño improvisado y lo colocó sobre la frente de ella con cuidado. Sus dedos temblaron un instante al tocar la piel febril, pero enseguida recuperó el control. Tenía que ayudarla, no asustarla. Tenía que ser lo que ella nunca tuvo: protección verdadera. Flora abrió los ojos por un breve momento, aún entre delirio y conciencia, y cuando vio a Wallace tan cerca, su expresión se suavizó. No por reconocimiento, sino porque su cuerpo reconoció algo que su mente todavía temía admitir: seguridad. «¿Tú volviste?», murmuró, sin saber exactamente a quién se dirigía. Wallace inclinó la cabeza, atrapado en la mirada de ella. «No me he ido». La respiración de ella vaciló. «Él nos va a encontrar». Wallace se acercó un poco más, pero siempre con cuidado, siempre dejándole espacio para elegir. «No voy a permitir que eso ocurra. Tienes mi palabra». Flora, aún febril, tocó la mano de él sin darse cuenta. Wallace sintió el toque leve, involuntario, desesperado, y algo dentro de él, algo que llevaba años adormecido, despertó. No deseo descontrolado, no impulso, sino un sentimiento profundo, protector, devastador, la necesidad de cargarla lejos de todo mal. Instantes después, ella volvió a caer en un sueño febril. Wallace acomodó a los niños a su alrededor, asegurándose de que estuvieran calientes. Luego se sentó cerca de la puerta, espada en mano, los ojos fijos en la oscuridad. Pero su mente estaba lejos, recorriendo recuerdos, heridas antiguas y decisiones que nunca pensó que tendría que tomar. Al amanecer, nada sería como antes. Enfrentaría a su propia sangre y protegería a Flora, aunque todo el reino intentara impedirlo.
Cuando el primer rastro de luz atravesó las rendijas de la cabaña, Wallace ya llevaba mucho tiempo de pie. No había dormido. No podía. Mientras Flora respiraba con dificultad, atrapada entre la fiebre y el agotamiento, y los niños se enroscaban alrededor de ella como pequeñas raíces, intentando proteger el tronco que les daba vida, el duque permanecía vigilante, inmóvil, como un guardián esculpido por las sombras. La decisión que tendría que tomar aquella mañana pesaba sobre él como una armadura empapada, y por más que meditara sobre ella, siempre llegaba a la misma conclusión. Ya no había vuelta atrás. El enemigo no era solo un criminal, era familia, era sangre, y paradójicamente eso lo hacía aún más imperdonable. Wallace respiró hondo, apartando del pecho la furia que insistía en arder. Necesitaba claridad, necesitaba precisión. Cuando se volvió hacia Flora, la vio despertar lentamente, los ojos nublados por la fiebre y la vulnerabilidad. Intentó incorporarse, pero el mareo la hizo caer de nuevo. Wallace se acercó y se arrodilló a su lado, no como duque, sino como hombre, como alguien que por primera vez en mucho tiempo sentía que su vida tenía delante un propósito mayor que el propio poder. «Despacio», dijo él, colocando un brazo detrás de sus espaldas para ayudarla con suavidad. «Aún estás débil». Flora parpadeó varias veces, intentando enfocar a su abolta. Sus ojos encontraron los de Wallace, y por un instante, todo dentro de aquella cabaña pareció suspenderse. No había miedo, ni persecución, ni oscuridad, solo aquel intercambio silencioso de humanidad. «Eu falei alguma coisa ontem?» murmuró ella con la voz frágil y tensa. Wallace hesitó. El recuerdo del nombre pronunciado por ella todavía ardía en su mente. «Tenías fiebre», respondió con honestidad. «Dijiste cosas que no deberías haber cargado sola durante tanto tiempo». Flora desvió la mirada, sosteniendo al bebé con más fuerza. «Eu non quería envolver-vos en iso». Wallace apretó la mandíbula. «Demasiado tarde. Ya estoy involucrado». Los niños despertaron, frotándose los ojos y buscando instintivamente a la madre. Flora los abrió los brazos, y la forma en que se aferraron a ella hizo crecer en Wallace un sentido renovado de determinación. Aquel pequeño núcleo familiar ya había sufrido demasiado. No permitiría que siguieran viviendo bajo la sombra del hombre que corrompía su propio linaje. «Nos iremos al amanecer», anunció él. La voz firme, profunda, cargada de certeza. Flora levantó el rostro sorprendida. «¿Irnos? ¿A dónde?» Wallace se puso de pie lentamente, dejando que la luz de la mañana revelara la seriedad de su semblante. «A mi castillo». Flora palideció. La palabra castillo para ella significaba más amenaza que refugio. «Los nobles, los castillos. Ya he visto lo que ocurre cuando un hombre poderoso decide que una mujer frágil le pertenece». Había miedo en su voz, pero también algo más profundo. Memoria, trauma. Wallace se acercó y volvió a arrodillarse ante ella, mostrando una sinceridad que pocos hombres de poder tendrían el valor de exponer. «Yo no soy como él». Flora tragó en seco. «¿Cómo puedo saberlo?» «Porque estoy aquí ahora», respondió él. «Y si hubiera querido hacerte daño, ya habría ocurrido». La simplicidad de la frase la golpeó con una fuerza devastadora. Flora bajó la cabeza, luchando contra lágrimas silenciosas. Wallace sintió el impulso de tocarle el rostro, de asegurarle que nunca más cargaría tanto peso sola, pero no lo hizo. No quería apresurar nada que aún estuviera herido por dentro. Su cuidado por ella debía ser un refugio, no una prisión. «Mi castillo es el único lugar donde puedo garantizar seguridad total», continuó Wallace. «Y allí, bajo mi protección, nadie podrá tocarlos». Flora titubeó mirando a los niños y luego a él. «Pero si descubren que fuimos allí, tú serás el blanco». Wallace sostuvo su mirada con firmeza. «Ya soy el blanco. La diferencia es que ahora tengo un motivo real para luchar». Aquella frase estremeció algo dentro de ella. Un reconocimiento, una mudanza.
una llama tímida intentando sobrevivir a la tormenta. Flora respiró hondo, vencida por la necesidad, no por la confianza total, que aún era frágil. Se você acredita que é o certo? Então eu aceito. Wallace asintió, aliviado y decidido. Era lo que necesitaba escuchar. Comenzó a organizar todo rápidamente, envolvió a los niños en cobijas, cuidando para que nada tocara la piel lastimada del mayor. Preparó el pequeño fardo de Flora, aunque casi no había nada que llevar. La vida de ella había sido reducida a lo esencial, a lo que cabía entre los brazos. La cabaña, que por una noche había sido abrigo, ahora parecía demasiado pequeña para lo que estaba por acontecer. Cuando Wallace abrió la puerta para evaluar el camino, se detuvo en seco. Había huellas frescas en la nieve, muchas. Flora se acercó, débil, pero alerta. Él es... Wallace cerró la puerta lentamente. Aún no nos encontraron. Pero están demasiado cerca. Flora llevó la mano a la boca, luchando contra el pánico. Wallace sostuvo sus hombros, no con fuerza, sino con firmeza. Mírame. Ella levantó el rostro. Te prometo que saldrás de aquí con tus hijos. Te prometo que nadie va a arrebatártelos. ¿Me oíste? Flora asintió, las lágrimas cayendo sin ruido. Ahora, continuó el duque, tenemos que irnos, ahora mismo. Le colocó su propia capa encima. Era pesada, enorme, casi devoraba la figura frágil de Flora, pero ofrecía protección contra el frío. Y, inesperadamente, le ofrecía algo que no sentía desde hacía mucho: seguridad, un abrigo físico y emocional, algo que, sin querer, calentaba el pecho de ambos. Con Flora apoyada en su brazo, Wallace condujo a la familia hacia la parte trasera de la cabaña, evitando el camino principal. El frío cortaba como cuchillas, pero era preferible a caer en manos del enemigo. El duque miró por última vez la cabaña que quedaba atrás, testigo mudo de una historia de dolor y de un nuevo comienzo, y entonces tomó la decisión final, silenciosa e irrevocable. Desde aquel instante, Flora y sus hijos eran su responsabilidad, y protegería a esa mujer, no solo porque era lo correcto, sino porque, sin darse cuenta, Flora ya se había convertido en parte de lo que quedaba de su alma. El viento sopló con fuerza cuando Wallace guió a Flora y a los niños por el sendero estrecho, que serpenteaba entre árboles retorcidos. El amanecer pintaba el cielo en tonos pálidos, pero la luz parecía débil ante la tensión que llenaba el aire. Cada ruido del bosque se amplificaba, como si todo a su alrededor los estuviera observando. Flora caminaba con dificultad, protegida por la capa pesada del duque, mientras Wallace mantenía la mano en el puño de la espada, atento a cualquier señal de peligro. Los niños avanzaban entre ellos, aferrándose a los bordes de la tela para no alejarse. La distancia entre la cabaña y el castillo era larga, pero Wallace conocía atajos que pocos se atrevían a usar. Eran caminos antiguos, olvidados, abiertos antes de la última gran guerra. A medida que avanzaban, Flora luchaba por mantener el aliento. La fiebre aún no había cedido del todo, pero la determinación en sus ojos mostraba que no retrocedería mientras sus hijos estuvieran seguros. Wallace sabía bien disso, y por eso reducía el paso cada vez que ella vacilaba, aunque eso costara tiempo. Después de casi 2 horas de marcha silenciosa, el grupo llegó a un claro. Wallace levantó el brazo, indicando que se detuvieran. Había huellas en la nieve, pesadas, recientes. Flora sintió el corazón hundirse. ¿Están cerca?, preguntó con voz casi inaudible. Wallace examinó el suelo, tocando la nieve con la punta de los dedos. Muy cerca. Se incorporó, sus ojos endureciéndose, pero no lo suficiente como para impedir lo que debe suceder ahora. Antes de que Flora preguntara a qué se refería, Wallace sacó de dentro del abrigo un medallón de metal oscurecido por el tiempo. Lo abrió despacio, revelando un escudo nobiliario, similar al que los soldados llevaban en sus mantos, pero con diferencias sutiles que solo un miembro de la familia reconocería. Flora abrió los ojos, atónita. Ese símbolo es el mismo que vi en el hombre que...
No logró terminar la frase, pero Wallace entendió. «Sí», respondió él, «es el escudo de mi familia». Flora retrocedió un paso, apretando a los hijos contra el pecho. El miedo volvió a brotar, aún más profundo. «Entonces me mentiste. ¿Sabías que él...?» Wallace levantó la mano rápidamente. «Nunca te mentí». El dolor en su expresión era claro, real. «No sabía que él había tocado tu vida de esa forma, pero ahora lo sé, y eso lo cambia todo». Flora intentaba respirar, mas la revelación pesaba como plomo en sus hombros frágiles. «El hombre que me persigue, el hombre que mató a mi marido, pertenece a tu casa». Wallace cerró el medallón con fuerza. «Pertenece, pero no tiene ningún derecho a llevar el nombre que lleva». Flora sintió como si el suelo desapareciera bajo sus pies. La vida parecía un ciclo interminable de armadillas. Wallace dio un paso adelante y la mudanza en su mirada hizo Flora vacilar. No por miedo, sino porque había allí una verdad tan profunda que escapaba a las palabras. «Escúchame», dijo él. «Yo no soy como él. Jamás apoyaría algo así. Y ahora que sé lo que hizo, no descansaré hasta reparar todo lo que te ha sido arrebatado». La sinceridad en su voz la atravesó como un rayo silencioso. Flora quería dudar, quería levantar muros, quería huir, pero sus ojos encontraron los de Wallace. Y en ese instante, algo dentro de ella reconoció la diferencia entre miedo y protección. Wallace no era amenaza, era refugio. Antes de que pudiera responder, un crujido seco resonó en el bosque. Wallace tiró de Flora y de los niños, ocultándolos tras un tronco ancho. Entonces, una voz grave cortó el silencio. «Duque Wallace de Northbourne», finalmente mostrando su verdadero lado. Flora ficou imóvel. Wallace reconheceu a voz imediatamente. Seu primo, o homem que o sangue unia e a honra separava. Surgiu entre as árvores com soldados armados atrás, a expressão carregada de arrogância. Levava el escudo de la família en el pecho como se fosse um troféu. Flora contuvo o fôlego. Havia no rosto dele o mesmo olhar frio da noite em que sua vida desmoronara. Wallace avançou um passo, colocando-se como escudo. «Has cruzado todos os límites», dijo el duque, la voz grave y controlada. El primo sonrió con desprecio. «Solo tomé lo que era mío por derecho». Luego giró el rostro hacia Flora, como saboreando el miedo de ella. «Ella me pertenece». La frase cayó sobre el claro como una plaga. Wallace desenvainó la espada. «Ella no te pertenece, ni nunca te perteneció, y si te atreves a tocarla de nuevo, será el último error de tu vida». Flora llevó la mano a la boca sin aliento. Nadie la había defendido así. El primo rió y dio la señal a los soldados. «Arréstenlos». Pero Wallace estaba preparado. El combate que siguió no fue largo. Wallace era un guerrero experimentado y luchar por Flora y por los niños hacía cada golpe más preciso, más firme, más inevitable. No atacó por gloria, atacó para proteger, atacó para reparar. Atacó porque ese momento definiría el destino de todos. Cuando la lucha terminó, Wallace seguía de pie. Su primo, desarmado y derrotado, retrocedía en el suelo, mirándolo con odio e incredulidad. «¿Escoges a una campesina? ¿A una viuda?» Wallace avanzó un paso. «Escojo justicia». El primo intentó incorporarse, pero Wallace apuntó con la espada. «No te mataré, no mereces ese final, pero sí perderás todo lo que crees que te hace poderoso». Arrancó el escudo del pecho de él y lo arrojó al suelo. «A partir de hoy, no tienes derecho alguno a representar nuestra casa. Lo que hiciste nunca será olvidado y nunca será perdonado». Flora observaba todo, atónita, con lágrimas silenciosas que mezclaban alivio, espanto y algo nuevo. Algo que él ainda não ousaba nomear. Los niños corrieron hacia ella y la abrazaron. Wallace se acercó despacio, guardando la espada. Sus ojos encontraron los de Flora, y por un instante no existió nobleza, ni guerra, ni pasado, solo el reconocimiento profundo de dos almas que sobrevivieron a lo imposible. «Ahora eres libre», dijo él, con voz firme pero suave. «Libre para vivir,
livre para elegir tu caminho. Flora sentiu o peito estremecer. Por primeira vez desde a tragédia, ela podia imaginar um futuro sem persecuções, um futuro donde sus hijos pudieran dormir sin miedo, um futuro donde la bondad existiera. Y tal vez, apenas tal vez, un futuro donde Wallace estuviera presente no como salvador, sino como compañero. Ela deu um passo à frente, ainda trêmula. «E tu?» preguntou. «Que caminho eliges agora?» Wallace sorriu. Não o sorriso de um duque, mas de um homem. «El camino que me lleve a ti». Y en aquel amanecer, entre la nieve silenciosa y las sombras disipadas, Flora supo que la vida finalmente empezaba a devolverle aquello que había intentado arrancarle: esperanza. Espero que hayas disfrutado la historia de hoy. Si te gustó, suscríbete al canal para no perderte más historias como esta. Deja tu like y comenta abajo qué te pareció. Y voy a dejar otra historia emocionante en la pantalla final para que la veas. Hasta el próximo video.